Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. Vamos a hablar de México, el trágico sismo que dejó más de 230 muertos y donde surgieron los héroes civiles, los voluntarios que salieron a las calles a socorrer a los afectados por el terremoto. Además, dedicaremos unos pensamientos a Yom Kippur. Saludo a quienes me acompañan en la mesa. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? La bendición estar con ustedes. Un placer tenerte como siempre, Alberto. Y Anaíses, integrante de Llamada Medianoche, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, lo mismo decimos. También saludamos en la operación técnica a Robert Brasil y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de México, este trágico sismo que, como decíamos, se cobró la vida de más de 230 personas. Vamos a hablar de una labor importante, la que realizaron los topos de México, los héroes civiles que nacieron en esta tragedia. Un artículo tomado del diario argentino La Nación. Se trata de voluntarios civiles que salen a las calles a ayudar cada vez que una catástrofe golpea a un país. Ese día justo debían festejar un nuevo aniversario, el número 32. Lo hicieron como mejor saben, trabajando. Los Topos de México, un grupo de civiles voluntarios que trabajan coordinadamente en las acciones de búsqueda y rescate de víctimas, se formaron justo el 19 de septiembre del año 1985, de manera espontánea, consecuencia del terrible terremoto de 8.1 en la escala de Richter que golpeó al país y que provocó cerca de 10.000 muertes. Desde entonces están siempre en los lugares que son necesarios, tras las tragedias que sacuden al mundo, porque si bien el grupo nació en México, con el tiempo se expandió a países como Francia, Bulgaria, Nueva Zelanda y Chile. Sin herramientas ni experiencia, se convirtieron entonces en héroes al arriesgar sus vidas entrando en zonas colapsadas para rescatar sobrevivientes y ganaron fama en México. Años después, con su trabajo en otros países, lograron la certificación de la ONU y reconocimiento alrededor del mundo. Esta semana el grupo y sus brigadas volvieron a salir con picos y palas en las calles de la ciudad que los vio nacer. Fue una noche difícil. Rescatamos a una persona y recuperamos 3 cuerpos. Tenemos que seguir. Mucha gente necesita ayuda, dijo el ingeniero Miguel Ángel Gómez el miércoles por la tarde, antes de reanudar su jornada. Sin un salario por tratarse de voluntarios e incluso aportando sus propios recursos para sobrevivir como organización, los Topos solo reciben apoyo de gobiernos extranjeros para costear viajes de asistencia a otros países. Cada vez que el grupo es llamado, por causa de un gran riesgo, somos libres de decidir si entramos o no entramos. Tenemos todo un protocolo para saber dónde se necesita más ayuda y atacamos, aseguró Gómez, minutos antes de ingresar a una estructura destruida donde buscaría fallecidos. Alejandro Méndez, cuyo tío fue fundador de la organización, reconoció que, aunque desde 1985 los protocolos y la tecnología evolucionaron, aún México no está preparado para responder con la inmediatez que se necesita en este tipo de desastres. Ahora, por ejemplo, México cuenta con un sistema nacional de protección civil y realiza simulacros nacionales anuales de sismos cada 19 de septiembre en conmemoración del fatal terremoto de 1985. Exactamente 32 años después y a 2 horas del simulacro anual, la Tierra volvió a sacudirse. Hay muchas diferencias entre lo que vimos ayer y lo que pasó en 1985, dijo minutos antes de ingresar a un área colapsada en el sur de la Ciudad de México. Ha crecido la prevención con los años, pero la realidad es que en un evento como este vemos que nos hace mucha falta la cultura sísmica como sociedad, fue lo que agregó el Topo, con 14 años dentro de la organización y quien actualmente se encarga de la logística de su brigada de 35 personas. Durante más de 3 décadas, los Topos brindaron apoyo en desastres naturales en Colombia, Turquía, Taiwán, Venezuela, El Salvador, Irán, Indonesia, Italia, Haití, Chile y Guatemala. Destacamos entonces, Jan, la actividad de la tarea de los Topos de México, estos héroes civiles que nacieron en esta tragedia hace mucho tiempo, en 1985, en una catástrofe que vuelve a reiterarse. Sí, tremenda labor de estos hombres, es realmente respetable, admirable lo que están haciendo, entrando ahí entre los escombros, cavando túneles en medio de los escombros, metiendo gato o crique
para levantar planchas de hierro que pueden aplastar a cualquiera y después deslizarse por debajo. Es realmente increíble lo que están haciendo. Y alguien ha dicho, los tiempos difíciles no crean a los héroes, sino es durante los tiempos difíciles cuando se revela quiénes son los héroes. Y estos hombres realmente son héroes, los topos de Tlatelolco, como también los llaman. Sus vidas las arriesgan para otros y son un tremendo ejemplo de amor al prójimo haciendo esto. Sus vidas realmente en tiempo de oscuridad, como es este tiempo de terremoto, es una luz que brilla, una esperanza en medio de desesperación. Y realmente desde acá, que estamos en un país donde gracias a Dios no hay terremotos, realmente queremos mostrar nuestro aprecio y nuestra gratitud por personas que no escatiman sus propias vidas para salvar las vidas de otros. En estos días también hubo una delegación de Israel que vino con un avión con 70 rescatistas especializadas, con equipamiento de rescate, equipado con tecnología para localizar teléfonos celulares apagados, sensores que pueden dar pistas de lo que hay detrás de un muro. También Israel, a través de mucha tribulación, ha ido formándose, están ahora a la vanguardia de lo que es el rescate en terremotos y en desastres naturales. Y en este gesto también de Israel de mandar una delegación de 70 rescatistas enseguida a México, vemos un destello de lo que Dios hará cuando Israel será una bendición para toda la tierra, porque esto es lo que Dios ha prometido para el futuro. Serán benditas en ti, ha dicho Dios a Abraham, todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 3. Y luego en Génesis 22 dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y esta palabra, tu simiente, dice el apóstol Pablo en Gálatas, hay que entender en el singular, en primer lugar. Este simiente de Abraham es la simiente con mayúscula, la cual es Cristo. Y Cristo Jesús muestra esta misma actitud que vemos en estos rescatistas. En realidad, estos rescatistas tienen ese sentir de Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesús dejó las glorias celestiales para entrar en nuestro mundo peligroso. Es más, Dios envió a su Hijo como bebé en un pesebre, en un mundo hostil, peligroso. Y el Señor Jesús, para salvarnos a nosotros, vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar. Y en medio de la tragedia que vemos en México, en el Caribe, en todos lados, tenemos esta palabra de esperanza, que Dios es para nosotros un Dios de salvación. Y a Dios, el Señor, pertenece el librar de la muerte. Lo hemos visto en varias ocasiones en estas tragedias, pero también hay casos donde no. Y ahí dice también la palabra de Dios en Salmo 48, versículo 14, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Dios es poderoso para salvarnos de la muerte, pero aún después de la muerte el creyente tiene esperanza Amén. En Él, porque el Señor Jesús no solamente vino a este mundo para salvarnos, Él resucitó de entre los muertos, venció a la muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre, de donde volverá. Y de esto también nos habla la Biblia, y también esto viene precedido justamente por terremotos. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vendrá el deseado, con D mayúscula, que es el Señor Jesucristo.
volverá para hacer de esta tierra un paraíso. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con la revista radial. Continuamos en la revista radial. Les vamos a hacer la siguiente pregunta, hablando de la tragedia con respecto a México, el terremoto que tuvo lugar el 19 de septiembre. Y la pregunta que se hace además BBC Mundo en este artículo es: ¿por qué algunos edificios se derrumbaron y otros no en el terremoto? Es un fenómeno que se repite en cada sismo. Existen zonas de Ciudad de México donde el mismo movimiento se siente de forma distinta, incluso de una calle a otra muy cercana. Así, en terremotos como el de 7.1 grados en la escala de Richter, que afectó a la capital mexicana, hubo edificios que colapsaron, pero otros no, a pesar de encontrarse a escasos metros. La pregunta es ¿por qué? Una de las razones es el terreno donde está cada zona de la ciudad. Gran parte del centro de la ciudad se encuentra sobre el sedimento de antiguos lagos, haciendo que el suelo sea menos firme. Un mapa de zonas sísmicas del Instituto de Geofísicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, señala que en la capital del país existen 3 tipos de suelo que reaccionan de manera distinta ante los sismos. El más firme se encuentra en regiones montañosas alrededor de la ciudad, donde los movimientos telúricos son prácticamente imperceptibles. Otro es el llamado de transición, donde el impacto de los sismos aumenta. Y el tercero, considerado como blando, es donde las ondas se sienten con más fuerza y por mayor tiempo. Otro de los factores es el tipo de suelo o suelos blandos donde se encuentra la zona central de Ciudad de México. Cuando se inicia un terremoto, este último suelo es particularmente vulnerable a agitarse como si fuera gelatina, a sufrir temblores por más tiempo y a ver cómo sus edificios son sacudidos. Los materiales más suaves amplifican el movimiento del suelo, dijo Suzanne Sergeant, sismóloga de la organización responsable de la encuesta geológica británica. Pero también aseguró que en este momento es difícil decir si un edificio fue dañado debido a la arquitectura o a la variación geológica, porque incluso en estos suelos blandos el impacto de los sismos es distinto por el tipo de mantenimiento que se les da a las construcciones. El terremoto de 1985 en México causó más de 10.000 muertes, arrasó con 30.000 edificios e hirió a unas 68.000 personas. Un año más tarde entró en vigor una nueva ley que exigía que constructores y arquitectos tuvieran en cuenta el mal estado del terreno en algunas áreas de la ciudad y que las autoridades supervisaran e inspeccionaran todos los procesos de construcción. Pero no está claro que siempre se sigan esas regulaciones. El ingeniero Cristian Málaga Chuquitaipe, de la Escuela Imperial de Londres, le dijo a la BBC que la población de México, como en gran parte de América Latina, tiende a construir sus propias casas o a hacer sus propias reformas, derribando muros o instalando ventanas que cambian las características iniciales y hacen que ya no se respeten el reglamento según el cual fueron construidas. Pero hay otras razones. En los últimos años se construyeron decenas de edificios nuevos,
pero, según las autoridades, no contaban con los permisos necesarios para su edificación. De hecho, algunos pisos de edificios de lujo fueron derribados por incumplir con las normas. La supervisión, reconoció el gobierno de la Ciudad de México, fue deficiente en esos casos. Muy bien, y por último vamos a hablar de que algunos edificios son a prueba de terremotos. El objetivo de la ingeniería especializada en terremotos es hacer que la fuerza sísmica sacuda las estructuras internas del edificio de manera previsible. Esto se puede lograr, dice el doctor Málaga Chuquitaipe, construyendo muros estructurales en lugar de columnas. Si un edificio tiene más muros estructurales, será más rígido, dijo. También existe la opción de extender los cimientos a mayor profundidad, pero esto puede no ser factible o rentable a menos que hacerlo ayude a alcanzar terreno duro. La rigidez es menos importante para los edificios más altos, construidos para resistir grandes vientos. La Torre Reforma, de 57 plantas y situada en el centro de la ciudad, por ejemplo, es triangular y es reconocida por sus paredes que pueden doblarse sin romperse. E incluso, en 1985, 2 rascacielos lograron sobrevivir. La Torre Latinoamericana, de 44 plantas, y la Torre Ejecutiva Pemex, de 54. Estábamos hablando, Alberto, entonces de la construcción, de en algunos casos seguir las reglas de construcción para por lo menos, y lo decíamos en programas anteriores, minimizar a veces los impactos de algunas catástrofes que tienen lugar. Sí, más cuando uno le toca vivir en un lugar que se caracteriza por los movimientos sísmicos, ¿no? Uh-huh. Esto me hace pensar un poquito en la importancia de mantener las reglas, partiendo de la base que nuestro Dios es un Dios sabio y que Él quiere nuestro bien. Al ser humano siempre le gusta realizar alguna modificación. A veces lo vemos con los automóviles. Vienen diseñados para un tipo de cubierta y a veces nosotros queremos ensanchar la cubierta o afinar la cubierta y no nos damos cuenta que en esos pequeños detalles podemos poner nuestra vida en riesgo. Y a lo espiritual, la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24, que tenemos que ser sabios como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Dice la Escritura en Mateo, capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es muy importante que escuchemos la palabra de Dios. Pero continúa siendo importante, o el paso subsiguiente a escuchar la palabra de Dios, es que pongamos en práctica la palabra. Porque seremos como una casa edificada sobre la roca, dice Mateo 7:25, sobre la cual descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Quién más sabio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, verdad? Y él dice que podemos ser 2 cosas. Sabios, si escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, o insensatos, si escuchamos y no obedecemos. El Dios que ha creado este universo y este mundo que se regula por leyes físicas, también regula la vida de cada uno de nosotros por leyes espirituales. Y en el libro de Números, capítulo 32, versículo 23, dice la palabra, mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Eso quiere decir que ni esta persona que está hablando, ni usted que está del otro lado del receptor, somos insensibles o podemos hacer cualquier cosa y pensar, engañándonos a nosotros mismos, que no vamos a sufrir las consecuencias. Entonces traigamos nuestra vida a la sumisión a la palabra de Dios. Nuestra mayor felicidad
se encuentra cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Pero a veces no nos gusta. A veces a nuestra carne no le agrada la voluntad de Dios. Es como cuando nosotros le decimos a las personas, es necesario leer la palabra de Dios cada día, pero me cuesta, soy perezoso. Ufa, ¿hasta cuándo? Hasta que para nosotros sea una dulzura. Hasta que para nosotros sea una dulzura leer la palabra de Dios, hasta que para nosotros sea una dulzura someternos a Dios y hacer su palabra. Continuamos en la recta final de la revista radial y vamos a dedicar unos pensamientos a la celebración de Yom Kippur que tiene lugar al final de esta semana ya. Sí, exactamente el día 29 y 30 de septiembre, viernes y sábado, es Yom Kippur. Hace una semana, un poquito más, se festejó Rosh Hashanah, el Año Nuevo. Después 10 días terribles o 10 días de reflexión y viene el día de perdón. El día Yom Kippur es instituido en la Biblia, en Levítico 16, donde Dios manda a los hijos de Israel a que escojan 2 machos cabríos de la manada y que echen suertes sobre estos 2 machos cabríos. Uno va a ser enviado al desierto y el otro va a ser inmolado, sacrificado. El que va a ser sacrificado deja su sangre para expiación por los pecados del pueblo, y el otro simbólicamente aparta del pueblo el pecado. Una vez al año el sumo sacerdote tenía el derecho de entrar en la presencia de Dios en el lugar santísimo, primero sacrificando un becerro por sus propios pecados y luego sacrificando un macho cabrío y cuya sangre era rociada sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, en propiciación por los pecados del pueblo, para expiar los pecados del pueblo. Luego, el sumo sacerdote salía, ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío y decía en voz alta los errores, los pecados del pueblo. Y luego este macho cabrío era enviado al desierto donde moría abandonado. En el tiempo del templo en Jerusalén, cuando Israel ya no estaba en el desierto, porque esta institución fue hecho en el desierto cuando Israel viajaba de Egipto hacia la tierra prometida, pero ya estando en Jerusalén enviaban el macho cabrío fuera de la ciudad de Jerusalén hacia el desierto de Judá y ahí lo llevaban a despeñarse en el precipicio. Ahora, la tradición judía es muy interesante porque hay algunas cosas que la Biblia no lo dice explícitamente. Tenían que echar suertes, pero ¿cómo tenían que hacerlo? Bueno, dice la tradición que tenían 2 suertes, que el sumo sacerdote lo tomaba al azar en sus 2 manos. Una decía para el Señor y el otro decía para Azazel, para ser enviado al desierto. Si la suerte para el Señor caía en la mano derecha, esto era una buena señal, decía la tradición, porque esto indica que Dios iba a quitar el pecado del pueblo. Y otra cosa, para estar más seguro, ataban una cuerda de lana en los cuernos del macho cabrío que iba a ser enviado al desierto, y después de enviar este animal al desierto, este hilo de lana que era rojo se convertía en blanco, cumpliendo la promesa en Isaías capítulo 1, versículo 18, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesín, vendrán a ser como blanca lana. Ahora hay algo interesante que está en el Talmud babilónico y exactamente está escrito en Ioma 39, la segunda parte, donde dice que en los últimos 40 años, antes de la destrucción del templo, la suerte no cayó en la mano derecha y la lana no se hacía blanca. 40 años antes de la destrucción del templo. Nosotros sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Vamos 40 años para atrás y estamos en el año 30. Es el tiempo que vivía el Señor Jesús. El Señor Jesús había venido a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a hacer el cumplimiento de estos sacrificios que vimos en el Antiguo Testamento. Él hace expiación por los pecados
de la humanidad y también aparta de nosotros el pecado. Y justamente desde este tiempo que vino el sacrificio perfecto, el Señor Jesús, hasta la destrucción del templo, dicen los sabios antiguos que la suerte no caía más en la mano derecha, ni la lana se hacía blanca. Dios ya no aceptaba este sacrificio de los machos cabríos, porque Él mismo había presentado el sacrificio perfecto en la persona del Señor Jesucristo. Y ahora lo que tenemos que hacer es confesarle a Él nuestros pecados, como hacía en Levítico el sumo sacerdote cuando ponía sus manos sobre el macho cabrío y decía en voz alta los errores, los pecados del pueblo. Hoy tú puedes por la fe poner tus manos sobre el Hijo de Dios y confesar tus pecados y saber que Él los aparta de ti, que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y sabiendo esto, tenemos la seguridad de que Dios perdona. Qué alivio saber que Dios perdona nuestros pecados, que Dios limpia nuestros pecados, que Él aparta de nosotros nuestros pecados. Y con esta esperanza, con esta seguridad, queremos enviar un saludo muy especial a todos los de la colectividad judía, que realmente tengan un año muy bendecido. Estamos llegando al final del programa. Quiero agradecerle tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y las reflexiones en este programa. También a ustedes por la sintonía. Recordarles que se pueden comunicar. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +598 9199 1210. Reitero, +598 9199 1210. Si están en Uruguay lo hacen al 091 99 12 10. También nos pueden buscar en Facebook, Llamada de Medianoche, y nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa. Que pasen muy bien.